Buenas tardes, ¿cómo están? El doc. Pues hay 10 participantes. Usted me dice si esperamos o usted. Bastante bien, doctor. Una transposición de grandes arterias que llegó de la nada. Bueno, bueno, conducto, doctor. No, esos no pasan de emergencia, esos pasan electivos. Literal, doctor. Bueno, ¿qué, doctor? Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a seguir con el tema. Solo quería hacer una pequeña pausa en esta diapositiva, que no la integré en la clase previa, pero respecto a la capacidad del cuerpo de reaccionar a los líquidos, como habíamos platicado, que fue lo último que nos quedamos, pues algo que se utiliza muy comúnmente es justamente esta imagen, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, que justamente era lo que platicábamos con el doctor. Walter la vez pasada, que a pesar de que muchos lo hacen, generalmente esto se hace principalmente en niños, bueno, en pacientes de hecho, de preferencia no ventilados. En pacientes con ventilación mecánica esto no es casi nada efectivo. Entonces, esa es una como salvedad que quería comentar respecto a esta imagen ya para terminar con el tema de lo básico. Bueno, pues ya pasando a lo que vamos a ver el día de hoy, monitoreo avanzado. Eh, Vamos otra vez a repasar esto y perdón que yo sea tan necio respecto a esto, pero sí es bien importante porque al final, como les mencionaba la clase pasada, todos los caminos conducen a Roma y básicamente donde vamos a actuar nosotros como médicos y en la sala de atención de urgencias o donde nos toque atender a los pacientes, básicamente es esto, vamos a actuar sobre estas determinantes del gasto cardíaco y vamos a ver en cuál de todas esas vamos a actuar. Entonces, este otro esquema que ven acá me gustó un poquito más, lo encontré recientemente, pero vamos a ver, otra vez, el índice de disponibilidad de oxígeno es la saturación de oxígeno por la hemoglobina por el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco se divide o se desglosa en frecuencia cardíaca y volumen eyectivo, ¿sí? Y este volumen eyectivo se compone a la vez de la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿sí? Y si sumamos, perdón, el gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, esto nos da la presión arterial. Entonces, básicamente, el médico de urgencias, el médico intensivista, el médico, el pediatra, nosotros vamos a actuar sobre todas estas determinantes. Y, por ejemplo, en la disponibilidad de oxígeno, ¿podemos actuar sobre la saturación? Sí, podemos actuar dándole oxígeno al paciente. ¿Podemos actuar sobre la hemoglobina? Claro que sí. Si el paciente necesita sangre, pues se le necesita sangre. ¿Y podemos actuar sobre el gasto cardíaco? Claramente sí. ¿Cómo vamos a actuar? Seguramente vamos a actuar sobre este punto, que es el volumen eyectivo. En algunos casos vamos a actuar sobre la frecuencia cardíaca, principalmente en esos pacientes que están ya con mucha depresión miocárdica, que están bradicárdicos o algo similar, pero eso no es algo que hagamos de rutina. Pero principalmente actuamos en este punto, que es el volumen sistólico, que está predeterminado por la precarga, como habíamos hablado, la administración de líquidos, la poscarga, que en algunos casos necesitamos administrar tanto vasopresores o en muy pocos casos em, algún tipo de vasodilatador. Y por supuesto sobre la contractilidad, que es los inodilatadores o los citrópicos, ¿no? Y esto al final, ¿sobre qué va a recaer? Específicamente sobre esto, la presión arterial. Y recuerden que lo que habíamos platicado la vez pasada sobre la presión de perfusión a nivel de los órganos. Pero bueno, ya hay muchas vueltas respecto a esto, pero sí quiero que quede muy claro esto. Vamos a tener de alguna forma dos grandes grupos a la hora de querer intervenir en un paciente en un paciente que nos llega chocado. Recuérdense que aquí principalmente estamos hablando del paciente con choque en su mayoría de ocasiones. Entonces tenemos el primer escenario, que es un gasto cardíaco alto con resistencias vasculares bajas. Y esto generalmente lo vamos a tener en las fases iniciales, perdón, en las fases tardías, y tenemos el gasto cardíaco, el otro escenario, que es un gasto cardíaco bajo con resistencias vasculares altas.
que estas lo vamos a tener probablemente en las fases iniciales. Entonces, ¿a qué nos queremos referir con esto? Tenemos un paciente con un gasto cardíaco alto, es al inicio, el paciente está con una frecuencia cardíaca alta, 170, 180 de frecuencia cardíaca, pero las resistencias vasculares están bajas, o sea, el paciente está vasodilatado, como comúnmente se le conoce a el choque caliente, ¿no? Entonces, este es el principal, la fase inicial del choque, ¿no? Gasto cardíaco alto con resistencias vasculares bajas. Entonces, aquí probablemente no vamos a actuar sobre el gasto cardíaco inicial, vamos a actuar sobre las resistencias vasculares. Pero recuérdense que este paciente rápidamente progresa a el segundo escenario, que es un gasto cardíaco bajo con resistencias vasculares altas. Este es el paciente que se va a favorecer de un inotropismo y probablemente va a estar en un choque donde va a estar vasoconstriñido y por lo tanto va a estar en el famoso choque frío, como comúnmente lo conocemos, ¿no? Entonces, estas dos son como los dos grandes grupos que vamos a encontrar en un paciente chocado. Ahora, justamente el monitoreo hemodinámico y principalmente el monitoreo hemodinámico avanzado o más, bueno, invasivo nos va a dar justamente esta información para saber en qué punto estamos de nuestro paciente, si estamos en este punto o en este punto, y si las intervenciones que vamos a hacer van a hacer algún cambio. Bueno, aquí tenemos algunos de los cálculos que el monitoreo hemodinámico avanzado nos va a permitir. Las resistencias vasculares sistémicas, aquí pues hay algunas fórmulas de las que tenemos, pero obviamente con el monitoreo avanzado, básicamente los propios sistemas que vamos a usar no lo calculan automáticamente. El contenido arterial de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno, el uso del oxígeno, el índice de extracción de oxígeno, ¿sí? Y esto es para ventilación mecánica, pero básicamente son algunos de los datos que vamos a obtener con el monitoreo avanzado. Y eso se los puse aquí porque ahorita vamos a empezar a ver algunas cositas que no sé si han visto previamente, pero sí es necesario saber si vamos a monitorizar a un paciente de una forma más avanzada, valga la redundancia. Entonces, aquí viene lo feo. Eh, ¿Qué vamos a medir básicamente con el monitoreo avanzado? Vamos a tener diferentes perfiles de medición. Vamos a tener el perfil cardíaco, el perfil de disponibilidad de oxígeno y en algunos otros casos tenemos el perfil a nivel ventilatorio. Ese no lo vamos a tratar porque no es como tema directamente de la clase. En el perfil cardíaco, ¿qué nos interesa? Principalmente, y algo que vengo diciendo, es el gasto cardíaco, pero que en pediatría, bueno, en adultos también, pero principalmente en pediatría, siempre sí lo dividimos dentro del área de superficie corporal para obtener lo que llamamos el índice cardíaco, y en base a ese índice cardíaco es que nos vamos a guiar. Entonces, el índice cardíaco es el gasto cardíaco dividido el área de superficie corporal, y eso tenemos un valor normal, pues es promediado, la verdad es que todo es indexado dentro de los pacientes pediátricos, pero a nivel general podemos manejar un índice cardíaco entre 2,8 a 4,2 litros por minuto por metro cuadrado, ¿sí? Las resistencias vasculares sistémicas, que se va a representar en dinas por segundo por centímetro, y esto va a ser normal entre 1000 a 1200, aunque en el paciente pediátrico se manejan niveles entre 800 hasta 1600 dinas por centímetro, ¿sí? El índice de resistencia vascular sistémica lo tenemos entre 1600 a 2400 dinas por metro cuadrado partido centímetro. Y la resistencia vascular pulmonar, que eso no nos interesa tanto a menos que realmente seamos muy exactos con algunas cosas o tengamos un paciente con hipertensión pulmonar. Esto realmente, como les digo, no es necesario 100% que se lo aprendan. Sí, tal vez me interesaría que se aprendan el tema de los valores normales de índice cardíaco y resistencias vasculares sistémicas, porque vamos a ver más adelante que los principales informaciones que nos dan los monitoreos es específicamente estos dos. El perfil de oxigenación, el índice de extracción de oxígeno que nos va a dar el monitoreo, la disponibilidad de oxígeno o el aporte de oxígeno, que es otra de las cosas que manejamos y medimos, 850 a 1050 mililitros por minuto. El contenido arterial de oxígeno, que esto varía ampliamente dependiendo de la saturación y de la hemoglobina, entonces esto no es específicamente algo que tengamos que saber específicamente el dato exacto, ¿no? Va a variar mucho y al final recuérdense que es una fórmula que tenemos acá, principalmente nos va a servir para saber estos datos. Pues bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el monitoreo y esto realmente jóvenes, muchas de las cosas que vamos a hablar ahorita son anecdóticas, si así lo queremos ver, para nuestra realidad en Guatemala, pues de estas cosas son muy pocas las que podemos aplicar 100%.
¿sí? Entonces, pero pues necesitamos saber básicamente en el mundo médico cuáles son las opciones que tenemos disponibles. Pues bueno, si alguna vez han estado en el pase de visita de la emergencia, van a saber que el doctor Menéndez, un saludo al doctor, habla mucho de esto, el catéter de arteria pulmonar o el famoso Swan-Ganz, ¿sí? El principio que utiliza el catéter de arteria pulmonar es el principio de termodilución. Se basa en la premisa de que al añadir un indicador a la sangre circulante, la tasa de flujo sanguíneo será inversamente proporcional al cambio de concentración de ese indicador a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? El indicador puede ser un colorante o puede ser un líquido. Generalmente nosotros usamos un líquido, una solución salina, como ven acá. Em, Lo que hacemos básicamente es, tenemos un termistor, este es externo, o sea, este termostato, digamos, está externo al paciente y esta punta del balón se introduce por medio, perdón, por medio de la vena cava superior, llega hasta acá, pasa al atrio derecho, el ventrículo derecho, se mete a la pulmonar y nosotros le llamamos enclavamiento hacia una de las arterias pulmonares. La derecha es la que principalmente se enclava. Entonces, este baloncito que ustedes miran acá se mete en una de las ramas pulmonares, que principalmente la derecha o a veces la izquierda, pero generalmente siempre usamos la derecha, por anatomía, digamos. Entonces se va y se enclava ahí. El balón inicialmente está desinflado. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hay un termostato que mide la temperatura de afuera, o sea, la temperatura ambiente. Y aquí también, si se dan cuenta de estas pequeñas muescas que tiene el catéter en los diferentes puntos, también tiene medidores de presión y medidores de temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Se mete, se inyecta 5 mililitros principalmente de solución salina y se pasa por el catéter. Entonces, ¿qué pasa con el catéter? El catéter mide el cambio de temperatura del líquido afuera y el líquido dentro de la sangre. Y ese cambio de temperatura que hace el transductor del catéter lo transforma en velocidad, y también velocidad, y eso es lo que de alguna, por medio de un software, que obviamente no lo sabemos, es lo que hace que se pueda medir el gasto cardíaco en estos pacientes, sí. Pero como les digo, al final de tantas esto es de alguna forma anecdótico. Y se los digo ¿por qué? Porque a pesar de que yo estoy en un hospital cardiológico, en el Instituto Nacional de Cardiología, aquí he visto únicamente dos catéteres de arteria pulmonar en el tiempo que llevo acá. Y uno fue en un paciente que pues, sí estaba muy delicado en el posoperatorio. Y otro fue justamente, fue recientemente, que es un paciente que se está evaluando para ver si es candidato para trasplante cardíaco. Entonces, son situaciones, incluso aquí en donde hay disponibilidad de estos, de este material no se colocan a todos los pacientes y es muy característico y específico a los pacientes a los que sí se les coloca estos catéteres. Pero como les digo, nosotros tenemos que saber específicamente qué hay en la literatura, ¿no? Pues estos son los cálculos que nos da el catéter de arteria pulmonar. Si se dan cuenta ustedes, al fondo pues tenemos el monitoreo básico, frecuencia, la saturación, la presión, pero esto es propio de los monitoreos no invasivos. Y ya cuando tenemos un catéter de Swan-Ganz, lo que nos va a medir es esto. Esto es un paciente adulto, obviamente, como les decía. Pero vemos aquí cómo nos calculó el gasto cardíaco, 4,42 litros por minuto, y eso nos da un índice cardíaco por área de superficie corporal de 3,20 litros por minuto por metro cuadrado. Nos da la frecuencia, obviamente, y nos da las resistencias vasculares sistémicas, que en este caso están en 1173 dinas por metro cuadrado por centímetro. ¿Sí? Entonces, aquí nos da muchas otras mediciones que son las presiones de arteria pulmonar, la presión sistólica, diastólica, media, y todas estas, la presión de enclavamiento pulmonar, en fin, varios datos que, pues obviamente, como les mencionaba hace unos momentos, solo en situaciones específicas nos van a servir específicamente, pero esto es para que ustedes sepan qué es el Swan-Ganz y en qué situaciones a veces las usamos, ¿no? Y si alguna vez les pregunta el doctor Menéndez también. Los métodos, vamos a pasar con lo siguiente, los métodos de termodilución transpulmonar. Esto es otro de los métodos invasivos. Requiere únicamente una línea arterial y otra venosa, las cuales son necesarias en la mayoría de los pacientes críticos, entonces bien se podría usar. El problema aquí, obviamente, es el equipo específico que necesitamos. Proporciona información sobre flujos sanguíneos y volúmenes intravasculares. Es relativamente el mismo principio, un catéter venoso central, una línea arterial por medio de dos interfaces
nos va a calcular exactamente lo mismo, similar al Swan-Ganz, solo que en el caso de los métodos de termodilución transpulmonar no son el 100% comparables al Swan-Ganz, y se los puse al Swan-Ganz también porque es el estándar de oro para medir gasto cardíaco en los pacientes. Entonces, los métodos de termodilución transpulmonar también les decía como anecdótico, sabiendo que estos sí existen, sin embargo, no lo usamos de rutina. Tenemos otros métodos que es la variación de la presión de pulso, y esto lo comentaba el doctor Walter en la clase pasada. Básicamente esto se basa en la diferencia entre la presión arterial máxima y la mínima, medidas durante un ciclo respiratorio y tomando el promedio de dos mediciones diferentes. Entonces, el doctor Walter mencionaba esto en la clase pasada respecto al índice de respuesta de un paciente hacia los líquidos. Y justamente dice que si hay una variación más o menos del 13% del delta presión, o sea, de la máxima y la mínima, si ustedes administran un bolo de líquido y esta variación es mayor del 13%, se predice que tienen una respuesta a la expansión con fluidos, siendo esto es un estudio que se hizo en un metaanálisis, justamente lo describo acá abajo, pero básicamente es otro de los monitoreos que tenemos. Sin embargo, pues esto tampoco nos va a dar todas las mediciones que tenemos como en el Swan-Ganz. Entonces, por eso les digo, nos vamos a ir refiriendo al Swan-Ganz reiteradamente porque al final de tantas es el estándar de oro que tenemos actualmente. ¿Y qué nos dice? Recuérdense que nos estamos basando en la Asociación Europea de Cuidados Críticos. ¿Y qué nos dice esta asociación? Pues recomendamos utilizar métodos basados en ultrasonido Doppler para estimar el gasto cardíaco en pacientes estables, para la evaluación inicial de pacientes inestables y para decidir si se requiere un método más invasivo. Estos métodos de ultrasonido Doppler los vamos a ver a continuación, entonces no se preocupen. En pacientes con un shock refractario se necesita una medición precisa del gasto cardíaco. Se recomienda utilizar la termodilución transpulmonar o la dilución por ultrasonido transpulmonar sin invasiva. Esto obviamente no lo vemos. Se recomienda utilizar el monitoreo de gasto cardíaco invasivo y, si es posible, continuo en pacientes postoperatorios inestables después de una cirugía mayor, o sea, cardiotorácica, lesiones o quemaduras por trauma múltiple o pacientes con interacciones cardiopulmonares complejas. Y justamente el monitoreo invasivo pues, es algo que sí se da muy seguido en la cirugía cardíaca. No, como les decía, no en el ámbito de un Swan-Ganz, sino en el ámbito de otro tipo de monitoreo, y más adelante les voy a comentar. Recomendamos no apuntar a la terapia con fluidos basada en los volúmenes de sangre medidos por todos estos métodos que ya vimos, porque al final no son efectivos. Y pues básicamente nos dice que debido a la técnica de medición intermitente y a los recursos bajos que tenemos en muchos otros países, pues no se recomienda usarlo de rutina, obviamente. Bueno, entonces ahora vamos con el ecocardiograma o ultrasonido, ¿sí? Básicamente, ¿qué vamos a medir a través del ecocardiograma o ultrasonido, el luz, como muy comúnmente se le conoce en las unidades de urgencias? Pues principalmente vamos a medir el volumen minuto y el índice cardíaco y la fracción de eyección. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo se hace esto. Los valores normales de fracción de eyección y fracción de acortamiento están bien establecidos en los recién nacidos. La fracción de acortamiento debe estar normal entre el 26 y el 46%, si alguna vez el doctor Herrera o el doctor Díaz les pregunta. Y la fracción de eyección se clasifica como normal cuando es mayor de 55%, ligeramente reducida entre un 41 y un 55, moderadamente reducida entre el 31 y 40, y notablemente reducida cuando es menor de 30. Aquí cabe mencionar que el paciente que teníamos aquí, este paciente tenía una fracción de eyección del 20%. Entonces, se imaginan, tenía una fracción totalmente disminuida, y este se los puse porque básicamente fue un paciente al que se le administró inotrópicos, lucitrópicos, levosimendan, y posteriormente se hicieron mediciones para ver cómo había mejorado el índice cardíaco y el gasto cardíaco, y podemos ver que pues notablemente sí mejoró. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de ultrasonido y ecocardiograma. Principalmente vamos a utilizar fórmulas, vamos a hacer mediciones a nivel de algunos puntos del corazón. Aquí es un eje parasternal largo y básicamente aquí miramos el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo. Esta es la válvula mitral y aquí está la válvula aórtica. Entonces justamente este pedazo de acá es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y a partir de aquí empieza la aorta, ¿no? Entonces, ¿qué medimos? Específicamente medimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y medimos el anillo mitral, que está acá, básicamente. Y con estas mediciones lo pasamos a esta fórmula, que este es el área de medición, ¿sí?
que se calcula el 3,14 por el radio del tracto de salida del ventrículo izquierdo al cuadrado y la integral de la velocidad-tiempo del flujo sanguíneo a través de este. Yo sé que esto es complicado, pero algún día esperemos que podamos dar un taller o algo similar respecto a estas mediciones. Este valor que nos va a dar es equivalente al volumen sistólico. Y si multiplicamos este volumen sistólico que nos da por la frecuencia cardíaca, nos va a estimar el volumen minuto. Y si medimos el volumen minuto entre la superficie corporal, automáticamente vamos a tener el índice cardíaco que va a estar medido en mililitros por kilo por minuto. Perdón, por metro cuadrado. Entonces, como les digo, yo sé que esto es complicado, pero básicamente lo que se hace es medir el tracto de salida, el anillo mitral, la velocidad del flujo a través de la salida del ventrículo izquierdo. Y con esto podemos, por medio de fórmulas, calcular lo que viene siendo el gasto cardíaco o el índice cardíaco a través de un corazón. Como les digo, esto no, obviamente con práctica tiende a ser relativamente sencillo y de hecho a mi criterio y a criterio de muchos creo yo, es como de las formas más sencillas para medir el gasto cardíaco y el índice cardíaco en un paciente inestable, o sea, a la orilla de la cama como comúnmente le dicen. Pues, ¿qué nos dice el Consejo Europeo sobre esto? Pues recomiendan utilizar el ultrasonido cardíaco como complemento para obtener la información adicional necesaria para la toma de decisiones clínicas en bebés y niños con inestabilidad hemodinámica, pero no como una herramienta para el monitoreo hemodinámico de rutina en un entorno de cuidados intensivos. O sea, sí nos sirve, mas sin embargo no se recomienda como algo que se tenga que hacer siempre. El ultrasonido cardíaco puede ayudar a diagnosticar la hipertensión pulmonar y evaluar la gravedad de la hipertensión pulmonar. Obviamente esto es en situaciones específicas. Y por supuesto el taponamiento cardíaco. En el hospital sí pasa, y créanme que sí. Y se recomienda controlar la presión de la arteria pulmonar mediante ultrasonido con estos estados de choque refractarios para excluir la hipertensión pulmonar. Esto ya son, como les digo, otras directrices. El ultrasonido cardíaco puede ayudar a evaluar la respuesta de los líquidos y se recomienda usar la integral del tiempo de velocidad a través de la válvula aórtica para evaluar la respuesta del líquido en lugar de la colapsabilidad de la vena cava inferior en bebés y niños con ventilación mecánica. Se recuerdan que eso lo vimos más o menos en la clase pasada, pero básicamente otra vez la integral del tiempo de la velocidad a través de la válvula aórtica como vimos hace unos momentos. Y se recomienda utilizar evaluaciones longitudinales en serie para evaluar la respuesta a la terapia en pacientes con inestabilidad hemodinámica significativa. Entonces, no se considera algo de rutina. Sin embargo, pues hacer evaluaciones longitudinales, por ejemplo, cuando un paciente ingresó versus cuando un paciente llegó, cuando un paciente ya va a mitad del camino, perdón, eso nos va a demostrar si nuestro paciente está respondiendo a nuestras terapias. Como anecdótico, hace 2 días nos enviaron un paciente del Instituto Nacional de Perinatología, un paciente con un doble arco aórtico condicionado a un anillo vascular. Pero eso no fue lo interesante del caso. Lo interesante del caso fue que el bebé fue evaluado prenatalmente y se consideró que el paciente, su cardiopatía no condicionaba ningún problema para que naciera por vía vaginal. Y indujeron trabajo del parto, no funcionó. Fue un trabajo de parto fallido, el paciente empezó a taquicardizar y posteriormente a bradicardizar, como ustedes ya saben. Pues tuvo que pasar de emergencia a sala de operaciones para hacer una cesárea de urgencias. El paciente salió, pero obviamente si hasta bradicárdico, ¿qué pasa? Y ustedes lo han visto en el área de gine, no, en el área de partos, perdón. El paciente salió flácido, con pobre esfuerzo respiratorio, pues obviamente le dieron maniobra de reanimación, lo ventilaron y pues como obviamente aquí es un mundo diferente, pues tomaron oximetrías del cordón umbilical, vieron un pH de 7,0 con un lactato de 15 y un bicarbonato incalculable. El paciente tenía criterios para una asfixia perinatal grave. Pues aquí se aplicaron lo que sabemos que se aplica en el Nuevo Mundo, que es una hipotermia terapéutica. Y aquí viene lo interesante. Se le midió un gasto cardíaco al inicio de la hipotermia terapéutica. Tenía 122 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y posteriormente se indicó que se le iniciara dobutamina. Esto como inotrópico, ¿no? Al tercer día, cuando se retira la hipotermia terapéutica, se retira también la dobutamina. Se le mide nuevamente un gasto cardíaco y el paciente ya tenía un gasto cardíaco de 225 mililitros por minuto por metro cuadrado. Entonces, este ejemplo lo puse ¿por qué? Por el hecho de ver cómo el monitoreo o ciertas herramientas sí nos dan esa idea de si lo que estamos haciendo está funcionando o no.
¿verdad? Entonces, si el paciente pasó de tener 120 mililitros de gasto cardíaco, se le aplicó un inotrópico que fue la dobutamina y automáticamente, posteriormente, mejoró obviamente con 225 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, para que veamos que las herramientas que tenemos disponibles, y de hecho vi que en el hospital ya tienen un nuevo ultrasonido en emergencia y en el intensivo, pues solo es cuestión de que aprendamos a hacerlo para poder hacer otro tipo de mediciones más objetivas, ¿no? Pues aquí hay otro tipo de medición del gasto cardíaco basado en la presión arterial. Hay desde lo más complicado hasta lo medio más sencillo, pero vamos a ir viendo. La medición continua del gasto cardíaco basada en la presión arterial se llama APCO y convierte la onda de la presión arterial en gasto cardíaco. Se basa en el principio de que el volumen del golpe de un latido del corazón genera una onda de presión arterial que responde. O sea, el ventrículo izquierdo se contrae, expulsa la sangre y esa velocidad produce una fuerza sobre la pared del arco de la aorta, ¿no? Y esa energía se transmite a lo largo de todo el sistema arterial periférico. Y esa velocidad, esa fuerza, ese golpe, digamos, es lo que estos equipos miden y por medio de un software, otra vez, lo trasladan a lo que podría ser un gasto cardíaco. Obviamente, esas son mediciones no precisas, pero pues en el afán de encontrar una forma menos invasiva, pues se han creado este tipo de, de intervenciones. Usando un método APCO, la onda de presión se convierte de nuevo en volumen eyectado, que es lo que habíamos platicado. Eh, y pues aquí está el famoso que conocemos, que creo que me acuerdo que lo tenemos en el hospital, el sistema FlowTrack Vigileo, o como muy comúnmente se le conoce allá en Guatemala, el Edwards. Nos quedan 10 minutos, creo que vamos a ver si terminamos, si no, igual se conectan nuevamente a la misma al mismo link y seguimos, ¿sí? Pues el sistema Vigileo es un sistema de monitoreo basado en el análisis de la onda de presión arterial sistémica, que no requiere calibración. ¿A qué se refiere con que no requiere calibración? En el caso de este paciente que es basado en las ondas de presión arterial, si necesitan catéteres centrales para hacer calibraciones reiteradas. Sin embargo, en el caso específico del Edwards o el Vigileo, esto no necesita calibraciones constantes, entonces lo único que necesitan es una línea arterial, el sistema traductor y por supuesto el monitor como tal, ¿no? El volumen sistólico y activo se deriva mediante la aplicación de un algoritmo patentado utilizando la resistencia vascular y el cumplimiento arterial del paciente en función del sexo, la altura, el peso y la edad y las características de la forma de onda de la presión del pulso. Cabe mencionar que entre toda la amplia variedad de este tipo de sistemas, tanto el Vigileo como el APCO, como los que tenemos previamente acá, el Swangans y todos estos, el Vigileo es el único que sí tiene o sea, que se basa en una base de datos, no la redundancia, perdón, de muchos pacientes. Entonces hizo un promedio y en base a eso es que se autocalibra. Entonces, es como este Vigileo sí tiene una base de datos amplia en la cual basarse, ¿no? La presión arterial, el gasto cardíaco y todo de diferentes pacientes. La pulsatilidad se deriva del análisis continuo de la forma de la onda arterial. Entonces, aquí vamos viendo la línea arterial que tenemos. Y este sistema específicamente lo que hace es que evalúa esta onda arterial, evalúa el pico máximo, como habíamos visto en el ciclo cardíaco anteriormente, evalúa el pico máximo, la onda ecrótica y todo lo demás para traducirlo por medio de un software a este tipo de datos que nos presenta acá. Entonces aquí podemos ver que tenemos el índice cardíaco, el gasto cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, incluso nos mide PVC en algunos otros casos. Aquí vemos que este paciente tenía 5,4 de gasto cardíaco, la presión arterial media estaba en 84, las resistencias pulmonares estaban en 69. Entonces obviamente no es un sistema totalmente o 100% confiable, pero es el que más ha tenido correlación. Se dice que el Vigileo o el FlowTrack ha tenido una variación de menos del 10% respecto al Swan-Ganz. Entonces, de alguna forma eso le da una cierta credibilidad, ¿no? Pues como les digo, al final de tantas no es un sistema exacto, pero es lo que tenemos disponible
que conforme al tiempo se han ido creando este tipo de, mm, de tecnologías para poder llevar a cabo un monitoreo menos invasivo, ¿sí? Y pues aquí está algo que me resultó muy interesante. Esto no crean que lo busqué. De hecho, uno de los residentes de alta especialidad de terapia intensiva cardiovascular me lo mostró. Y pues aquí en el Seguro Social de aquí de México, que es el famoso IMSS, hicieron un estudio donde compararon una aplicación de celular que se llama Capstesia versus el Vigileo, que es el que vimos previamente. Y esa aplicación Capstesia básicamente lo que hace es, ustedes le toman una foto a la línea arterial, o mejor dicho, sí, básicamente es como una foto, un video a la línea arterial, ¿sí? Al trazo de la línea arterial, y este software o esta aplicación lo traduce y básicamente en una base de datos amplia que tienen, corrobora, digamos, que un paciente similar a ese cuando tuvo el gasto cardíaco y cuando tenía de resistencias vasculares y varias cosas, y automáticamente les da el resultado, como es acá. Entonces, resulta interesante, ¿no? Pensar, mejor dicho, que una aplicación de celular nos va a dar los mismos resultados de alguna forma que un software súper sofisticado como es el Vigileo. Pues bueno, vamos a ver qué resultado les dio. Pues aquí podemos ver las comparaciones entre el Vigileo y la Capstesia. El tamaño de la muestra, ambos tuvieron 332 pacientes. El valor mínimo que midieron fue de 1,13 de gasto cardíaco y el valor máximo hasta de 9,3. Pues básicamente la desviación estándar entre uno y otro resultado no fue mayor, ¿sí? Si se dan cuenta, fue muy similar. Y pues aquí podemos ver que este gráfico nos muestra que los resultados fueron comparables y que la variación fue menos de dos desviaciones estándar entre uno y otro. En algunos casos sí pasó, pero generalmente ambos se mantuvieron en las mediciones comparables entre uno y otro. Entonces, este estudio concluyó que tanto la app Capstesia como el Vigilio tenían, si ustedes se ponían a compararlo en el mismo paciente, tenían similares resultados y que el índice de variación entre uno y otro fue de máximo 0,2 a 0,4, si no estoy mal, litros por minuto en el caso del gasto cardíaco. O sea, pues traducido, un paciente tenía 4,2 litros por minuto de gasto cardíaco en Vigilio y Capstesia le calculaba 4,0 o 4,4. O sea, no había mayor diferencia. Entonces, como les digo, al final de tantas, esta nueva información o estas nuevas tecnologías que nos están permitiendo tener estos rangos, pues son interesantes, ¿no? Con esto no estoy diciendo que yo apruebo totalmente Capstesia, pero pues me llamó la atención. Yo no lo he probado, siendo muy sincero, porque aquí pues la mayoría de pacientes están monitorizados invasivamente, pero pues resulta interesante para nuestro entorno, ¿no? Pues ya, como esto lo tomé de uno de los artículos, me resultó interesante. Ya como conclusiones, pues básicamente nos dice que la medición del gasto cardíaco es imperativo para determinar el estado hemodinámico de un paciente, para iniciar la terapia adecuada y para el seguimiento subsecuente de estos pacientes y ver cómo están respondiendo a nuestra terapia, ¿sí? Sin embargo, pues se van a dar cuenta que esto va a ser determinado por los recursos que tengamos, si tenemos los instrumentos necesarios, si sabemos utilizarlas y todas estas cosas que obviamente en nuestros países no tenemos al 100%, ¿sí? Y esta otra me gustó, el monitoreo de gasto cardíaco ideal no existe, ¿sí? Entonces, y por último, en las últimas décadas se han estado desarrollando más tecnologías para medir el gasto cardíaco, incluso de forma no invasiva, que es algo que llama mucho la atención, ¿sí? Entonces, pues la medicina está cambiando, nosotros estamos cambiando y es interesante cómo podemos tener mediciones ya del gasto cardíaco de alguna forma, incluso con una aplicación, ¿no? Obviamente con la línea arterial. Pues bueno. Respecto a la clase, es lo que tenemos. No sé si tendrán alguna duda ustedes respecto a esto. Nos quedan 2 minutos. Si quieren, seguimos platicando. Y si no, pues tenemos 2 minutos para palabras o para preguntas. De nada, doctor.
a la orden. Buenas tardes, doctor. Perdone, ¿y esa aplicación está disponible para Guatemala? Que yo La, sepa si está, bueno, específicamente para Guatemala no estoy seguro, pero sí sé que aparece en la App Store y en la Google Store, entonces creo que sí está disponible. Que no los vea. Está bien, doctor. No, doctor, pues bueno, jóvenes, sí, doctor, pues jóvenes, lo último que quiero decirles es, creo que en el entorno de nuestros países, y lo sigo